En Lima, Perú, señor Pedro Espadaro, usted es congresista fujimorista. ¿Cree entonces que es un tema político, es un tema legal o es un tema de salud este indulto que está pidiendo la familia del expresidente Fujimori? En primer lugar, permítame rechazar las expresiones llenas de odio, de rencor, de resentimiento del que me ha antecedido en el uso de la palabra, que ha sido miembro de la Comisión de la Verdad y que igualó a los ciudadanos peruanos con los terroristas, aquellos que mataron a miles de peruanos y que indudablemente nos parece absolutamente sesgada su posición y yo creo que eso se podría ventilar en otro fuero. Creo que el día de hoy la intención de este programa es, por supuesto, establecer cuáles son las condiciones que tiene Alberto Fujimori y, por supuesto, el pedido de indulto. En primer lugar, y indulto humanitario. En primer lugar, en el derecho internacional, lo digo como abogado y no solo como congresista, busca el sancionar, el rehabilitar y el reinsertar a la sociedad a cualquier individuo que esté privado de su libertad. Busca privar de la libertad y no de la vida. El pedido de indulto que se ha solicitado para Alberto Fujimori, hay tres en nuestro ordenamiento legal: el simple, el extraordinario, y en el caso específico de Alberto Fujimori es en el caso humanitario. Y para esto hay tres clases también dentro del indulto humanitario, que se encuentren con enfermedades terminales, enfermedades mentales y enfermedades no terminales, por lo que su encierro ponen en grave riesgo la vida de la persona. Este es el caso que enmarca a Alberto Fujimori. Aquí no hay un tema político, ya lo han señalado ustedes en el reportaje en extenso, que han sido los 4 hijos del presidente Fujimori los que han presentado el indulto y el pedido de indulto humanitario, y que por supuesto esto va revestido de un tema absolutamente familiar. Nosotros como congresistas o como políticos peruanos no nos estamos involucrando dentro del pedido de indulto, porque esto tendrá que ser evaluado primero por una comisión del Ministerio de Justicia, sí, y luego por el presidente Humala, que tendrá él y su conciencia el que pueda tomar una decisión final, y por supuesto sí, que cualquiera que sea la decisión, vamos nosotros a respetarla. Pero esto, por supuesto, está dentro de todos los cánones internacionales, incluso los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permiten que por Así es, congresista, puedan ser indultados las personas. La decisión está en manos de un solo hombre, es el actual presidente de Perú. Vamos a revisar lo que ha dicho Humala. Durante la campaña presidencial, Ollanta Humala fue duro contra el fujimorismo. Al expresidente lo llamó ladrón y cuestionó de su hija Keiko su capacidad para gobernar. Humala fue luego moderando su lenguaje y llegó a decir que nadie merece morir en la cárcel, en referencia a lo que parece es una crítica situación de la salud de Alberto Fujimori. El gobierno de Ollanta Humala debe decidir si concede o no el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. La controversia hoy se centra en el trámite del beneficio, pues el Ministerio de Justicia peruano confirmó que el documento de solicitud no lleva la firma de Fujimori en los siguientes términos. Lo que pasa es que la solicitud de indulto es para el perdón de la pena, y cuando una persona está en capacidad de hacerlo, tiene que hacerlo. Yo no puedo pedir perdón por ti y tú tampoco por mí. La respuesta del presidente Ollanta Humala no tiene un plazo establecido y un sector de la opinión en Perú piensa que sería positiva. En la campaña presidencial, Humala se pronunció así sobre el posible indulto a Fujimori. En mi opinión, nadie debe morir en la cárcel. Y creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Aunque Humala expresó su favorabilidad al indulto del expresidente, también tuvo en su momento duras palabras contra su hija y su contendora electoral y sus capacidades para gobernar al Perú. Todos sabemos que el verdadero candidato del fujimorismo es Alberto Fujimori. Por eso no podemos permitir que Perú caiga en el peligro y en el ridículo internacional de ser gobernado por un ciudadano que postuló al Senado japonés, que tiene la nacionalidad japonesa y que pretendería gobernar el Perú desde la DIR-OES.
También habló de Fujimori, de quien dijo que era un ladrón. Como si no tuviéramos memoria de que este señor es un asesino y un ladrón, que robó $6.000 millones y se escapó del país con más de 40 maletas, como Alí Baba. Pero ya como presidente y en entrevista con NTN 24, Ollanta Humala habló de la situación de Fujimori sin entrar en detalles. Una vez asuma el nuevo gobierno, el presidente Alberto Fujimori deberá ser trasladado a una prisión acorde con los delitos que cometió. ¿Usted coincide con esto? Esa es una opinión personal de mi segundo vicepresidente. Es un tema que lo va a ver el Poder Judicial. Nosotros creemos que después de pasar a la campaña electoral, no podemos ya estar en el tema de focalizándonos en temas que no son los importantes del país. Y luego, en una reunión con su homólogo Evo Morales, Humala no pudo huir a la pregunta obligada, la situación de Alberto Fujimori. La respuesta muy diplomática. La decisión del gobierno es sencillamente lo constitucional, es una potestad del jefe de Estado conceder o no conceder un indulto. Hay una comisión que tiene que ver, estudiar cada caso. Mal haría el gobierno en pronunciarse sobre algo que no existe en estos momentos. Así que no voy a crear incertidumbres y hablemos de cosas concretas. En Lambayeque, Perú, señor Alejandro Aguinaga, usted también es congresista del partido fujimorista, la segunda fuerza política más importante en este momento en el Perú. Se lo pregunto directamente porque según las últimas encuestas, el 59% de los peruanos estaría de acuerdo con que Fujimori sea liberado. ¿Cree usted que si Ollanta Humala no toma la decisión va a pasar a la historia como un presidente insensible que no se apiadó del mal estado de salud del exmandatario Fujimori? Usted lo ha señalado. Las encuestas revelan que si bien hay una polarización, pero la balanza se inclina tremendamente a favor de los que desean que el presidente Fujimori tenga un indulto humanitario. Yo, con relación a lo que ha opinado el señor González, veo que es muy fácil y muy sencillo, desde una cómoda oficina de Nueva York, dar pues declaraciones de este tipo que rechazo. Y completamente alejado de la realidad de lo que se vive en el país. Si hay fujimorismo, ¿por qué es? Porque la gente guarda el recuerdo de quién es considerado el mejor presidente del siglo XX. Hablan de corrupción, contrataron a la empresa Kroll para que busque los tesoros de Fujimori en el mundo, no le han encontrado un real. El presidente Fujimori no tiene pues nada de... está en una situación de pobreza, no como lo señala alegremente este señor, que ha sido pues beneficiario de los $5 millones que gastó la Comisión de la Verdad en los pocos meses que trabajó. Así, ¿quién no es así? Igual de la misma manera, al presidente Fujimori, que vino a salvar a este país del terrorismo, a pesar de que aquí hay un coro, hay un grupo de corifeos y de áulicos que están a favor de los terroristas, porque los terroristas le han ganado la guerra al Perú en los tribunales, ¿no es así? A él, para poder condenarlo, se le pone la autoría inmediata. Señor González, le voy a dar a usted también la oportunidad de que responda, porque en campaña el presidente Ollanta Humala fue uno de los que llamó ladrón y cuestionó incluso a Keiko Fujimori de no tener capacidad para gobernar el país. ¿Ha ido suavizando su posición el presidente Ollanta Humala? ¿Qué cree usted? Mire, en primer lugar creo que tengo que responder a lo que he podido entender en la arenga que nos ha dado el señor Aguinaga. El señor Aguinaga dice, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú usó $5 millones para su trabajo. Quiero recordarle al señor Aguinaga que esos $5 millones eran parte del Fondo Especial de Administración de dineros recuperados a la mafia fujimorista. Esos 5 millones eran parte de un fondo de $150 millones que se rescató de cuentas secretas en Suiza, manejadas por la mafia fujimorista. Señor Aguinaga, usted es quien ha recordado esos 5 millones. Lo disfrutó. Esos 5 millones no se los quitamos nosotros al pueblo peruano. Se los quitó el señor que usted defiende. El señor que usted defiende se los llevó en cuentas secretas a Suiza. Primera cuestión. Segunda cuestión que me parece fundamental, y esto tiene que ver con el señor presidente Humala. El presidente es la primera autoridad del país y su deber es salvaguardar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no depende de encuestas. Uno no hace una encuesta para determinar si se va a mandar a la cárcel a Jesús o a Barrabás. Así no se hace justicia.
La justicia se hace sobre la base de pruebas y sobre la base de debido proceso. El señor Fujimori no fue linchado como ocurre con dictadores en otros países. Y el señor Fujimori no ha sido beneficiario de la impunidad que ha ocurrido en otros países. Al señor Fujimori se le dio un juicio justo. Ese juicio justo es un acto histórico en América Latina. Usted puede recordar, Jason, presidentes latinoamericanos culpables de crímenes de lesa humanidad y de corrupción que hayan ido a la cárcel. No, no se puede recordar porque no ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en el país, y por eso nos empeñamos en que haya justicia, es algo histórico para América Latina. Y en ese sentido yo creo que si Ollanta Humala quiere claramente pasar a la historia como un presidente que respetó el Estado de Derecho, tiene que hacer que la justicia se cumpla. No hay vuelta atrás. Señor Pedro Espadaro, congresista fujimorista, ¿también usted cree que es un error el hecho de que Ollanta Humala otorgue este indulto? A ver, en primer lugar, creo que estamos discutiendo la sentencia que nada tiene que ver en este tema. Me parece que el señor que es empleado del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor Diego García Sayán, defiende a terroristas y tiene a su favor los derechos humanos para terroristas y no para quien defendió al país y quien está pidiendo el indulto humanitario. Me parece, por supuesto, sus expresiones realmente vergonzosas. Tenemos que señalarle que el presidente de la República es la única persona que tiene, de acuerdo a la Constitución, la facultad para tomar la decisión. Lo que establezca el Ministerio de Justicia o la Comisión del Ministerio de Justicia no es vinculante. Ya han adelantado opinión el presidente de la Corte Suprema, el señor San Martín, aquel juez que lo sentenció a Fujimori. No estamos de acuerdo con la sentencia, pero respetamos al Poder Judicial y tenemos derecho a ello. Pero el propio César San Martín ha dicho que él no hay obstáculo legal que impida el indulto humanitario. De igual manera, el fiscal de la Nación, el señor José Peláez, ha señalado que tampoco hay ninguna contrariedad contra el indulto humanitario. Es decir, personas que están absolutamente vinculadas a este caso específico, y vamos a hablar del tema de la sentencia, han señalado ya su posición a favor de que el presidente Humala reconcilie al país, dé cuenta a este más del 60% de peruanos que quiere que Alberto Fujimori pueda recuperar su salud. Lo que no queremos es que se repita la historia en nuestro país. Lamentablemente, nosotros en el Perú, el presidente Leguía murió en la cárcel solo por el odio de sus enemigos. Y eso es lo que quieren hacer con Alberto Fujimori y es lo que se está viendo, obviamente, en estas manifestaciones de defensores de terroristas y que se hacen autoproclamar defensores de los derechos humanos. Vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar vamos a revisar la frase escrita en una colorida pintura en la que Alberto Fujimori dice: perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar. Con esto ha roto su silencio y ha nuevamente agitado el ambiente político en Perú. Ya volvemos.